Hola mis amados hermanos, qué gustazo saludarlos hoy sábado 7 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva, hoy es el día 5 y se titula Creer sin ver, creer sin ver. En este mundo se dice que hay que ver para creer, que si no ves no creas nada, papelito habla. Somos desconfiados, nos cuesta trabajo creer en lo que no vemos y en cuestiones del mundo pues tiene su lógica, pero en cuestiones de seguir a Cristo, en cuestiones de fe es al revés. Primero creemos y entonces vemos. Primero depositamos nuestra fe en Él, en Dios, en Cristo Jesús, y entonces vemos milagros de parte de nuestro Señor Jesús. Pero es la fe, esa disposición, esa entrega que nos hace ver. En el mundo se dice hay que ver para creer. En la fe cristiana se dice hay que creer para ver. Y de hecho Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y eso somos ustedes y yo. Ustedes y yo no caminamos con Jesús y sin embargo creemos en Él. Y no sé si alguna vez te has preguntado, alguna vez le has pedido a Dios, Señor, por favor déjame verte, quiero verte, Señor. Señor, tú te apareciste a Abraham, tú te apareciste a Moisés, hablaste cara con Moisés, Señor, te apareciste a Pablo en el camino a Damasco. ¿Por qué no te apareces, Señor? Quiero verte. Y eso, honestamente, quizá muestra una falta de fe. Sobre todo si se hace con esta intención de y entonces voy a creer mejor, y entonces voy a creer más. Es al revés, mis hermanos. Los que necesitan ver para creer en realidad no están creyendo. Porque la definición bíblica de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a estudiar este pasaje en el que el apóstol Pedro les dice a los cristianos en Asia Menor, bienaventurados ustedes porque sin ver creyeron. Y vamos a leer y vamos a encontrar enseñanzas para nuestra vida, para creer sin ver. Gracias, Señor, por este día que tú nos das. Señor, tú eres el que da la vida, tú eres el que da el latir del corazón. Cada respirar viene de ti. Señor, permítenos hoy día escuchar tu voz, verte, Señor, aún con los ojos cerrados. Saber que estás ahí aún sin ver, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos hables. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. A quien amáis, y aquí, déjenme leer poquito desde el 7 para que entendamos de quién está hablando. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí nos quedamos ayer. Versículo 8. A quien amáis, a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué hermoso pasaje, 2 versículos solamente vamos a estudiar el día de hoy, no tenemos prisa, vamos a ir escudriñando la Escritura verso a verso. Y noten ustedes cómo el apóstol Pedro les dice a la gente, a quien está escribiendo esta carta, de Jesucristo a quien amas sin haber visto y en quien crees aunque no lo veas. 2 veces dice, no lo han visto, pero creen y lo aman. Y esto es muy interesante porque recordemos quién escribe esta carta y a quién la escribe. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta a cristianos en Asia Menor. Y recordemos quién es Pedro. Pedro caminó con Jesús. Pedro sí vio a Jesús con sus propios ojos. No solo eso, Pedro comió junto a Jesús, durmió junto a Jesús, caminó junto a Jesús. Pedro anduvo con Jesús más o menos 3 años y medio, 4 o 5, no sabemos exactamente, se calcula que 3 años y medio tradicionalmente, caminó junto a Jesús, él sí lo vio, anduvo con él, siguió sus pasos, olió su aroma, escuchó sus palabras. Pedro estaba ahí cuando Jesús multiplicó los peces y los panes. Pedro estaba ahí cuando Jesús calmó la tormenta. Pedro estaba ahí cuando Jesús anduvo sobre la mar. Pedro estaba ahí cuando Jesús dio el sermón del monte, lo escuchó de primera mano. Pedro estaba ahí cuando Jesucristo fue arrestado y llevado a la cruz. Aunque sea de lejos, probablemente Pedro vio a Jesús en la cruz. Y qué gloriosa gracia de Dios que Pedro estaba ahí, aún después de haberlo negado, cuando se aparece el Cristo resucitado y asciende a los cielos. Pedro estaba ahí, lo vio con sus propios ojos. Los apóstoles estaban ahí, pero los que reciben esta carta no estaban ahí. Por lo menos la mayoría de ellos no. Bueno, el apóstol Pedro les dice, ustedes no estaban ahí, no lo vieron.
Ellos no estaban ahí cuando multiplicó los peces y los panes, no lo vieron con sus ojos, no comieron junto a Él, no lo vieron calmar la tormenta, ni andar sobre las aguas, ni ser crucificado, ni resucitar. Por dos razones muy sencillas. La primera de ellas, porque se trata de una segunda generación. El apóstol Pedro escribe esta carta muy probablemente 32, 33 años después de la resurrección de Jesús. Han pasado 32 años. Muchos de los que reciben esta carta ni habían nacido, otros eran demasiado jóvenes, niños. Pero incluso los viejos estaban lejos. Y esta es la segunda razón, porque se trata de una segunda generación, pero también porque estaban lejos de Jerusalén. Pedro está escribiendo esta carta a los cristianos en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, muy al norte de Jerusalén. Probablemente algunos sí viajaron a Jerusalén muchas veces. Probablemente haya entre ellos algunos judíos. Hemos dicho que la mayoría no eran judíos. Entonces, sea como sea, el apóstol Pedro dice, ustedes no lo vieron, yo sí, pero creen en Cristo Jesús. Y esto es lo maravilloso. Ustedes no lo vieron, pero creen en Jesús. Aman a Jesús. Se han entregado a Jesucristo. Y esto es maravilloso porque ustedes y yo estamos en las mismas. Ustedes y yo estamos en las mismas. Nosotros no caminamos con Jesús como Pedro, ni le vimos andar sobre las aguas ni en la cruz, pero también creemos en Él. ¿Por qué creemos en Cristo Jesús? Por fe. Por fe. Pero no es una fe tonta, no es una fe ciega, es una fe informada, es una fe que sí ha visto lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida de otros, y el testimonio de aquellos que sí lo vieron, como Pedro. Pedro y los otros 12, y luego 120 hermanos y muchos otros a los que se apareció Jesús, sí lo vieron. Y dan testimonio de la maravillosa realidad de Jesús entre nosotros. Y eso es maravilloso. Y entonces nos está hablando a nosotros este texto, mis hermanos, y nos habla de tres cosas que quiero compartir con ustedes. Y estas son las tres enseñanzas. Se trata de amar, se trata de gozar y se trata de creer. Amar lo que no vemos, gozarnos en quien no vemos y creer en quien no hemos visto. Vamos a cada una de ellas. Número 1, amar al que no ves. El apóstol Pedro les dice, ustedes no lo han visto, pero lo aman. Aman a Jesús, a quien no han visto. Mis amados hermanos, no necesitamos ver con nuestros ojos a Jesús para amarlo, porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que murió en la cruz. Tenemos testimonio de eso. Lo creemos con todo nuestro corazón y lo amamos. Y sabes que esto de amar a Dios, a Cristo, es importantísimo. Es la base de la vida cristiana, así de sencillo. Y déjame te lo digo de esta manera. Somos pecadores, ¿no? Tú eres pecador, yo soy pecador. ¿Y por qué pecamos, mi hermano? ¿Sabes por qué pecamos? Porque hay una naturaleza pecadora. Porque amamos el pecado. Nos gusta el pecado. Por eso pecamos. Si no amáramos el pecado no sería un problema. El problema es que amamos el pecado. ¿Y cómo nos podemos quitar el pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado? Si lo amamos, si nos gusta, si nos atrae. ¿Sabes cómo? Con un amor mayor. El amor de Dios. Esa es la clave, mi hermano. Amar a Dios es la clave de dejar el pecado atrás. No se trata de fuerza de voluntad. No se trata de disciplina. Se trata de amar a Dios. Eso es lo que nos motiva. No se trata de obedecer a las reglas por miedo. Se trata de amar a Dios y eso nos transforma. Entonces, amemos al que no vemos. Me acuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios, comprometidos, y ella vivía en la Ciudad de México, yo en los Estados Unidos. Estábamos lejos y pues no nos veíamos en vivo nunca, más que cuando yo viajaba hacia México y después cuando nos casamos. Pero me acuerdo que le compuse una canción que decía así, no necesito verte para amarte, no necesito verte para estar contigo. Y otras cosas románticas que ya les contaré en otra ocasión. Pero igual con Jesús, no necesitamos verlo con nuestros ojos, porque hay algo más poderoso que los sentidos físicos, y ese es el amor a Dios. Número 2, gózate en quien no ves. Podemos gozarnos, no solo se trata de amarlo, se trata de disfrutar ese amor. Y luego dice el apóstol Pedro, en quien amas sin haberle visto, y en quien crees aunque no lo veáis, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Se alegran con gozo inefable y glorioso.
¿Cómo nos podemos alegrar con gozo inefable? ¿Qué es eso de inefable? Que no se puede entender, que no se puede expresar con palabras. ¿Por qué estás gozoso, hermano? Te están persiguiendo, te están rechazando, tienes problemas, tienes situaciones difíciles, enfermedades, problemas económicos, problemas laborales, problemas de salud, problemas de familia. ¿Por qué tienes gozo y paz en tu corazón? No sé, no lo puedo expresar, pero lo tengo. Porque aunque no veo la luz al final del túnel, aunque no veo la solución, tengo paz y gozo. ¿Por qué? Pues porque Él murió por nosotros y resucitó, porque Él está vivo. Como decíamos ayer, si Él vive, hay esperanza. Por eso nos gozamos. No solo se trata de estar en paz en los problemas, se trata de tener gozo en los problemas, porque Él está con nosotros. Porque sabemos que nuestra vida está en sus manos. Y número 3, creer en quien no ves. Termina diciendo el apóstol Pablo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay que explicar algo muy importante. La fe no nos salva. El que nos salva es Cristo Jesús, su obra redentora en la cruz, su entrega en la cruz, su sangre es la que nos limpia, es su gracia la que nos salva. ¿Y por qué dice aquí el apóstol Pedro? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Porque la fe no nos salva. La fe no es la causa de nuestra salvación, pero la fe sí es el medio de nuestra salvación. Dice la Biblia que somos salvos por gracia. La gracia de Dios es lo que nos salva. Su gracia mostrada en Jesucristo. La muerte de su Hijo. Su sangre derramada es lo que nos salva. La gracia. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe. La fe no es la causa de nuestra salvación, pero sí es el medio por el cual la recibimos. Digamos que la fe no está en el camino hacia nuestra salvación, sino en el camino de nuestra salvación para recibirla. No sé si queda claro, pero digámoslo así. No somos salvos porque creímos. Somos salvos por gracia, pero esa gracia la recibimos por medio de la fe. Que la fe también es un don de Dios, es gracia que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué me interesa mucho enfatizar esto, mis queridos hermanos? Porque no debemos confiar en la fe. Debemos confiar en Cristo Jesús y esa es la fe. La fe tiene un objeto, una meta que es Cristo, no la fe en sí misma. Y por eso podemos creer sin ver. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aún sin ver podemos amarte, gozarnos en ti, aún en medio de las pruebas y creer en ti, Padre Santo. Permítenos depositar toda nuestra confianza en ti, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.